Se habla de una extinción masiva cuando se tiene un breve periodo de tiempo sin muchas de las especies que antes habitaban el planeta. Estas se generan por grandes catástrofes, meteoritos, supervolcanes, cambios climáticos que alteran todo el ecosistema y la estructura geográfica. Desde el comienzo de la vida en el planeta se tienen en cuenta 5 extinciones masivas, las cuales dejaron grandes cambios en el proceso evolutivo de los organismos que habitan en la Tierra. Se tienen 5 extinciones masivas en el planeta Tierra. La primera extinción masiva tuvo lugar hace aproximadamente 440 millones de años, en la transición entre los periodos Ordovícico y Silúrico. Por movimientos geológicos internos se produjeron derretimientos de glaciares con la consecuente subida del nivel de los océanos. Esta catástrofe, dividida en dos picos, afectó tanto la vida marina que más de un 60% de especies desapareció. La segunda extinción masiva ocurrió hace aproximadamente 360 millones de años. La extinción masiva del período devónico fue causada por grandes glaciaciones que redujeron las temperaturas y el nivel del mar. Desde luego, las especies que vivían en aguas cálidas fueron las más afectadas, y se cree que los corales nunca más volvieron a ser los que habían sido. Se desconoce aún qué produjo estos cambios en el planeta, y aunque una teoría sugiere que pudo haberse tratado de un meteorito, el asunto todavía está en debate. La cuarta extinción masiva, entre los periodos Triásico y Jurásico, hace aproximadamente 210 millones de años, se produjo una cuarta gran extinción masiva. Ante la falta de evidencia de fenómenos catastróficos en la época, se cree que la causa debió ser volcánica. El flujo de lava procedente de la región central del Atlántico afectó enormemente el continente Pangea, dividiendo esa región en lo que ahora conocemos como el océano homónimo. Probablemente las temperaturas subieran a valores que afectaron la vida marina y terrestre. Cretácico Terciario. Periodo Ordovícico. El Ordovícico es una división de la paleogeografía. Los niveles del mar durante el Ordovícico fueron altos. Fauna. En la fauna de los invertebrados predominan los. Flora. Las algas verdes eran comunes en el Cámbrico superior. El clima en el Ordovícico. Se estima que el clima en este tiempo fue cálido y tropical. Extinción del Ordovícico. Si se cuentan juntas las dos extinciones. Causas de la extinción del Ordovícico. Esta extinción no muestra consecuencias de la extinción del Ordovícico. La muerte de grandes depredadores. Periodo devónico. Comenzó hace unos 416 mil. Paleogeografía del Devónico. La paleogeografía. Este es el mapa paleogeográfico del Devónico. Vida marina. Los mares devónicos. Diversificación de los peces. Una de las grandes dudas que existían era si los primeros. La vida terrestre en el Devónico. Otras de las cosas que caracterizan al. En esta imagen se puede ilustrar los descendientes de los extinción del Devónico. La extinción masiva del Devónico es el nombre que se le da a. Tercera extinción masiva. La tercera gran extinción masiva que sufrió la Tierra fue en el periodo Pérmico-Triásico. Esta extinción masiva ocurre hace 250 millones de años entre los periodos Pérmico y Triásico. Es la que más ha impactado la vida en la Tierra en toda su existencia, tanto así que desapareció un 95% de las especies marinas y el 70% de la vida terrestre. Existen dos teorías para explicar lo sucedido. La primera menciona el impacto de un asteroide contra el planeta y la segunda una erupción volcánica que afectó los niveles de oxígeno en la atmósfera. Aún son desconocidas las causas exactas que provocaron esta gran catástrofe biológica. Una de las primeras hipótesis para explicar este gran suceso es un vulcanismo extremo.
La segunda, un impacto de un asteroide de gran tamaño. La tercera es la explosión de una supernova cercana y la liberación de grandes cantidades de gases de invernadero atrapadas en los fondos oceánicos en forma de hidratos de metano. El problema tiene que haber sido causado por múltiples fenómenos, pues la vida terrestre es altamente resistente y debieron conseguir sucesos muy complejos para que desaparecieran prácticamente todos los organismos vivos. El período pérmico debe su nombre a Perm, que es una zona de Rusia donde se han encontrado muchos fósiles. En otros lugares del mundo también han sido encontrados muchos restos de esta época. En Sudáfrica, Texas, Oklahoma y las Red Beds de Estados Unidos también han sido encontrados restos fósiles de lo que pudo ser el período pérmico. El período pérmico es el último período de la era paleozoica. El período pérmico transcurrió aproximadamente entre hace 289 y 246 millones de años. Durante este tiempo, los mares retrocedieron y dejaron más tierra firme al descubierto. Surgieron grandes desiertos. La blanda y exuberante vegetación que crecía en las tierras pantanosas durante el Carbonífero fue sustituida por plantas más correosas que costaban más de digerir. Habían extensos bosques de abetos y altos pinos. Los continentes empezaron a derivar hacia el norte y los glaciares helados se desplazaron hacia el sur. En este mundo cambiante desaparecieron los lagos y estanques poco profundos y algunos animales se instalaron definitivamente en tierra firme, como los reptiles actuales, ponían huevos en tierra firme y tenían una piel impermeable. Paleografía. Cuando el Pérmico comenzó, la Tierra todavía sentía los efectos de la última glaciación, por lo que las regiones polares estaban cubiertas por vastas capas de hielo. El nivel del mar Pérmico permaneció generalmente bajo. En el Pérmico, la unión entre Siberia y Europa Oriental a lo largo de los Urales produjo la unión casi completa de la Pangea. El sudeste de Asia era la única masa terrestre de gran tamaño separada y así seguiría durante el Mesozoico. Los ecosistemas próximos a la costa se ven limitados por la unión de casi todos los grandes continentes en un solo supercontinente, Pangea. Este podría ser la causa, en parte, de la extinción generalizada de las especies marinas al final del período, al reducirse severamente las zonas costeras someras preferidas por muchos organismos marinos. Clima. Cuando se inició el Pérmico, la Tierra todavía estaba en una glaciación, por lo que las regiones polares estaban cubiertas con profundas capas de hielo. Los glaciares continuaron cubriendo gran parte de Gondwana, como lo habían hecho durante el Carbonífero. El período pérmico, al final de la era paleozoica, marcó un gran cambio en el clima y aspecto de la Tierra. Hacia la mitad del período, el clima se hizo más cálido y suave, los glaciares habían retrocedido y el interior continental se hizo más seco. Gran parte del interior de la Pangea era probablemente una zona árida, con grandes fluctuaciones estacionales, húmedas y secas, debido a la falta del efecto moderador de las masas de agua. Extinción pérmica. Al final del Pérmico se produjo la extinción más catastrófica que la vida haya sufrido jamás, ya sea en términos de número total de especies perdidas o de sus traumáticos efectos sobre la evolución subsiguiente. Fue como mínimo 2 veces más severa que cualquier otra extinción y posiblemente entre 5 y 10 veces más extensa. Se estima que solo sobrevivió el 5% de las especies cuando en el peor de los demás episodios la cifra fue cercana al 50%. Ha resultado ser también la más difícil de estudiar debido a problemas cronológicos en la datación y en la carencia de un conjunto apropiado de secciones, con fósiles que incluyan al crucial intervalo de extinciones en el mar. El 54% de las familias, 78 al 84% cuando analizamos los géneros y hasta el 96% de las especies desapareció aproximadamente en los últimos 5 millones de años del Pérmico. Del 46% de las familias supervivientes, casi todas sufrieron una drástica reducción. Algunas de ellas solo se abrieron paso durante el Triásico con grandes dificultades. Extinciones en tierra. Durante los últimos 5 millones de años del Pérmico se ha contabilizado una pérdida global de 27 familias de anfibios y reptiles sobre un total de 37, o sea, el 73% de las familias y el 98 al 99% de las especies. Las extinciones que durante este periodo se dieron entre las plantas terrestres parecen haber seguido un modelo de cambio a muy largo plazo. Las floras típicas del Paleozoico tardío consistían en helechos con semillas provistos de grandes hojas, cordaitales y helechos pecopteridos en las regiones ecuatoriales.
Causas de la extinción. Una de las primeras causas de la extinción fueron los cambios climáticos, la formación de la Pangea que se extendía entre ambos polos casi sin interrupción y rodeada por un solo océano. Pantalaza ejerció un impacto drástico sobre el clima. Al final de la glaciación austral del Pérmico, medio acarreó unas condiciones más secas y cálidas en todo el mundo. Cambios en la polaridad magnética de la Tierra. Cambios en la química de los océanos y la atmósfera. Las medidas indican una súbita elevación del 13 grados centígrados a finales del Pérmico, seguida por una brusca caída en la transición permo-triásica. Cambios en la salinidad. Hubo una disminución de salinidad en los océanos durante el Pérmico, que acarreó la muerte en masa de los organismos estonoalinos. No existen pruebas de que la salinidad cambiara con la rapidez suficiente como para acarrear tales efectos. Otra de las causas de las extinciones pérmicas son las variaciones en el nivel del mar. Hubo un descenso general durante gran parte del Pérmico que alcanzó su máximo en la transición permo-triásica. El 70% o más de las áreas de plataforma continental fueron expuestas. Y por último, el vulcanismo. Al final del Pérmico hay dos episodios volcánicos de gran magnitud. Los volcanes de Siberia vertieron lavas sobre una área aproximada de 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Las erupciones en el sur de China arrojaron una enorme lluvia de cenizas que se extendió por toda la región. Ello pudo incidir en los cambios climáticos globales y en una reducción de las temperaturas climáticas. La cuarta gran extinción masiva. La cuarta gran extinción masiva se ve marcada por el periodo Triásico-Jurásico. La extinción masiva del Triásico-Jurásico fue una de las 5 extinciones masivas que afectó profundamente la vida en la superficie y en los océanos de la Tierra. Esto ocurrió hace aproximadamente 210 millones de años. Desaparecieron cerca del 20% de las familias biológicas, la mayoría de los terápsidos y los últimos grandes anfibios. La liberación de tantos nichos ecológicos permitió que los dinosaurios asumieran el papel dominante durante el periodo Jurásico subsiguiente. La extinción masiva del periodo Triásico-Jurásico ha sido muy difícil de estudiar debido a la carencia de evidencia de los fenómenos que ocurrieron en esta época. Existen varias hipótesis que plantean una explicación cercana de lo que pudo ocurrir. Se cree que la causa debió ser volcánica. El flujo de lava procedente de la región central del Atlántico afectó enormemente al continente Pangea, dividiendo esa región en lo que ahora conocemos como el océano homónimo. Probablemente las temperaturas subieron a valores que afectan la vida marina y terrestre. Se ha propuesto el impacto de asteroide como posible causa de la crisis, pero las evidencias apuntan que para este escenario son débiles. Paleografía. El supercontinente Pangea, que se formó en el Pérmico hace 270 millones de años y que a finales del Triásico se encontraba centrado en el Ecuador, empezó a estirarse durante este periodo, desplazándose lo que hoy es América del Norte hacia el norte. A su vez, empezó a formar la provincia magmática de la Atlántica Central, constituida por rocas máficas que formaban diques, láminas y traps. El aumento en extensión del océano Neotetis provocó el estrechamiento del océano Paleotetis y empezó a abrirse el océano Atlántico que daría lugar a continentes Laurasia y Gondwana. Paleoclimatología. Se estima que la diferencia latitudinal de temperaturas era inferior a la actual. Es probable que la emisión de gases como el SO2 y el CO2, producto del volcanismo asociado a la provincia magmática del Atlántico Central, provocaran un efecto invernadero que a su vez descongelara el metano presente en el fondo de los océanos, lo que pudo producir un aumento aún mayor de las temperaturas. Esta hipótesis es coherente con la existencia de evidencias de la presencia de glaciares en el Triásico superior. Las zonas interiores de Pangea estaban ocupadas por desiertos de grandes extensiones. Fauna continental. Distintos reptiles y anfibios poblaban el continente durante el Triásico. Los temnopóndilos, que habían sobrevivido a la extinción masiva del Pérmico-Triásico, formaban parte de los ecosistemas acuáticos. También se ha documentado la presencia de lisanfibios. Aunque su registro en el Triásico es muy escaso en cuanto a los reptiles, los terápsidos sobrevivieron a la crisis del Pérmico y se han documentado más de 60 especies de reptiles durante el Triásico. Durante el Triásico aparecieron los primeros dinosaurios, que a finales del periodo ya poseían longitudes superiores a 8 metros. En el Triásico medio aparecieron los primeros mamíferos, que eran organismos de pequeño tamaño. También se ha documentado la presencia de distintos artrópodos terrestres, arácnidos, diplópodos, quilópodos, caelíferos y coleópteros.
Vegetación. Durante el Triásico predominaban las peridofitas, las cicadas y las coníferas. A pesar de la aridez, los musgos sobrevivían en zonas cercanas a la costa. El género Dicroidium fue muy abundante durante ese periodo, sobre todo en las masas continentales situadas más al sur. Si bien no se han encontrado restos fósiles de angiospermas de edad triásica, sí se han documentado pólenes del Triásico medio que podrían pertenecer a esta división. Cretácico terciario. La extinción masiva del Cretácico terciario o Cretácico paleógeno es la más reciente, también llamada KT o KPG. Sucedía hace aproximadamente 66 millones de años atrás. En esta época, el 75% de los géneros biológicos desaparecieron. No se sabe su duración exacta, pero en este periodo se extinguieron la mayoría de dinosaurios, reptiles voladores como los pterosaurios, reptiles acuáticos como los plesiosaurios y los amonites. Se tienen varias teorías acerca de la causa de esta gran extinción. Una de las más importantes es la del impacto KT. El impacto KT es una hipótesis basada en el hecho de que hace 66 millones de años un meteorito de 10 kilómetros de largo, al atravesar la atmósfera, colisionó con la Tierra a una rapidez de 75.000 kilómetros por hora frente a las costas de Yucatán. Para algunos científicos, un problema de la teoría del impacto KT es que la lectura de los registros fósiles sugiere que la extinción masiva de hace 65 millones de años duró cerca de 10 millones de años, lo que no cuadra bien con que su causa fuera el impacto. Otros autores sostienen que la extinción fue muy rápida para la mayor parte de las especies. Es evidente que gran parte de estas discusiones está condicionada por la escasez de restos fósiles en grupos como los dinosaurios. Otra de las teorías es la de los múltiples impactos. Esta teoría guarda un parecido con la del impacto KT, ya que también se habla de la colisión de un objeto extraterrestre, aunque en esta se plantean dos escenarios. El primero habla de la colisión de múltiples meteoritos contra la Tierra, y el segundo afirma que un solo objeto, al entrar en contacto con la atmósfera, se desintegró en varias partes y chocó contra la Tierra. Unos de los posibles cráteres serían el cráter de Silver Pit y el cráter de Shiva. Los traps del Deccan. En esta se habla de la gran actividad volcánica que produjo los traps del Deccan en India, siendo esta una de las posibles causas. Se dice que la expulsión de polvo y otros gases pudo haber disminuido la cantidad de luz que ingresaba en el planeta, para así crear un efecto invernadero. También se dice que al tener una atmósfera tan oscura, los organismos que vivían de la fotosíntesis se vieron muy afectados. Múltiples causas. En 2004 se propone un escenario que combina la disminución del nivel del mar, la actividad volcánica y el impacto de un objeto contra la Tierra. Se afirma que en esta época algunas especies ya tenían dificultades. Las que necesitaban la fotosíntesis ya estaban muy afectadas por el polvo y los gases que dificultaban la entrada del sol por actividades volcánicas, y que el impacto del meteorito fue el causante del colapso de estas especies. Estas, siendo la base de la cadena alimenticia, produjeron un colapso que afectó las demás especies. Animales extintos. Los dinosaurios. Siendo la especie predominante de la época por su tamaño, al momento de la catástrofe eso no les ayudó mucho. Son una rama muy diversa de reptiles que apareció en el Triásico, pero desapareció casi por completo a finales del Cretácico. Pterosaurios. Fueron los primeros vertebrados en conquistar el aire. Estos no son dinosaurios, aunque convivieron con ellos durante varios millones de años. Frecuentemente son llamados pterodáctilos. Esto incurre en un error, ya que estos solo son un género de los pterosaurios. Amonites. Eran abundantes en la era mesozoica. En el Cretácico superior se extinguieron al igual que otros grupos marinos. Estos evolucionaron muy rápido, produciendo muchas especies. Son fósiles muy comunes, principalmente en rocas del Jurásico, cuando eran los más abundantes en el mar. Estaban protegidos por una concha de aragonito en forma de espiral. Al nadar eran capaces de regular la cantidad de gas en las cámaras, permitiéndoles manejar su flotabilidad.